Mi nombre es Roberto Keklikian, soy profesor titular de la Facultad de Medicina, de la Cátedra de Obstetricia, de la carrera de Medicina en el Hospital de Clínicas José de San Martín y presidente del Tribunal Científico de la Asociación Argentina de Perinatología. Quiero agradecer a mi equipo docente del Hospital de Clínicas José de San Martín, a los docentes invitados y profesores titulares de cátedra con los que intercambiamos experiencias docentes entre nuestras respectivas cursadas en este proyecto colaborativo. En la primera parte de esta clase hablamos de los componentes del modelo de los primeros 1000 días, microbioma, nutrición, epigenoma, y ahora vamos a ver específicamente, sumado a los factores ambientales, cómo impactan los factores psíquicos, lo que llamamos la biología de la creencia. Bruce Lipton es un biólogo celular norteamericano que nos habla de cómo nuestras creencias inciden sobre nuestra biología, sobre nuestra epigenética, y esto es respaldado por Martin Seligman, quien fuera presidente del Colegio de Psicólogos de los Estados Unidos, y por una experiencia bastante particular, donde se estudiaron monjitas en un convento de Milwaukee en el siglo pasado, y se observó que aquellas que tenían mejor actitud de vida, más positiva, vivían más años y con mejor salud, a igualdad de las restantes condiciones. Es una experiencia muy interesante que en alguna otra charla podremos conversar en detalle. Y es así como en el siglo XXI, además de considerar que enfermedades no transmisibles como cánceres, psiquiátricas, diabetes, etc., se deben tanto a nuestra genética, nuestras bases de ADN, como a la influencia del ambiente, se suma un tercer factor, que es nuestro epigenoma y además la presencia de la instrucción génica que se encuentra en nuestra, lo llamado anteriormente, flora intestinal, que hoy en día llamamos microbiota, y su expresión génica, nuestro microbioma. Todo esto resulta en salud o enfermedad. Recordamos entonces que los primeros 1000 días comprenden la totalidad del tiempo del embarazo y los primeros 2 años de vida del recién nacido, y que los factores fundamentales que debemos evaluar dentro de ellos es la nutrición materna y feto-neonatal, el microbioma, la epigenética y aquellos factores ambientales y de estrés psíquico que pueden generar cualquier tipo de noxa epigenética. La nutrición materna es esencial al punto tal que hoy en día la nutracéutica es una disciplina a tener en cuenta, pero fundamentalmente la lactancia materna y la nutrición feto-neonatal, es decir, fundamentalmente la lactancia del recién nacido, como ya veremos. Esta es una publicación que pueden encontrar en mi página de Facebook, Profesor Dr. Roberto Keklikian, que les muestra cómo la punta de los cromosomas, que ven en naranja, los llamados telómeros, cuanto más larga, mayor tiempo de vida tiene el ser humano. Y vemos que la lactancia materna durante las primeras 4 a 6 semanas alarga estos telómeros en forma significativa, garantizando entonces para ese niño una vida más larga, más joven y más sana. El segundo de los 3 factores es el microbioma. Conocido antiguamente como la flora bacteriana normal, tanto de intestino, piel y otras partes de nuestro cuerpo, hoy sabemos que no es simplemente bacterias o microorganismos no patógenos que coexisten con nosotros, sino que son esenciales como un nuevo órgano de nuestro organismo. ¿Por qué son un órgano? Porque su instrucción genética, es decir, el microbioma
de esta microbiota es lo que se lee, al igual que el epigenoma, y puede condicionar tanto salud como enfermedad. La microbiota, a su vez, depende fuertemente, en el caso de la intestinal, del tipo de alimentación que nosotros consumimos y de la misma manera, en el caso del recién nacido, de la lactancia materna. El tercer y último factor es la epigenética, que interactúa con los otros dos y recibe a su vez la influencia de los factores ambientales y los psíquicos. Como les mostré en el ejemplo de la revista cuyo papel doblaba y se leía en letras o no, la epigenética es eso, básicamente proteínas que pueden de alguna manera modificar su estructura, mostrando o escondiendo a esas bases de adenina, citosina, timina, guanina, que se leen o no se leen, o pueden ser metiladas, acetiladas o desacetiladas, etc. Y esta lectura, lo que se lee en final, es lo que determina nuestra salud o nuestra enfermedad. Por eso la importancia de controlar las noxas epigenéticas para tener una mejor salud y de igual manera tener un microbioma que provenga de una microbiota propia de personas sanas. Sabemos que nuestra genética, es decir, las secuencias de bases de ADN, se hereda de generación en generación. Se heredan también las alteraciones estructurales de las proteínas que sostienen a esas bases. Sí, pero de un modo mucho más reversible. Hoy por hoy hay un amplio debate, sabemos que pasan de generación en generación, pero hoy inclusive hasta se discute si constantemente el ambiente no está modificando en nosotros mismos, en quienes estamos vivos en este momento, nuestro epigenoma. De hecho, se ha observado en gemelos astronautas, uno que era astronauta y otro que quedó en la Tierra, que al regresar de una misión, el epigenoma de quien había viajado en la Tierra ya no era idéntico al de su hermano. Y entonces aparece el concepto de plasticidad del genoma, que en realidad es la plasticidad del epigenoma, que lo mostrará encendiéndolo o apagándolo y manifestándose de esta manera en distintos fenotipos de salud, enfermedad, mayor longevidad u otras alteraciones o cualidades. Por ende, es el desafío de la práctica obstétrica actual controlar el factor ambiental en beneficio de la madre y su hijo. Aquí vemos un párrafo de uno de los libros de clínicas perinatológicas argentinas, especialmente referido al neurodesarrollo, y nos dice básicamente que conforme podamos controlar este ambiente para favorecer el desarrollo cerebral, podremos lograr desde mejoras en la posibilidad cognitiva de este niño por nacer, hasta por el contrario y en el polo opuesto, un mayor riesgo de padecer enfermedades psiquiátricas. La nutrición es un elemento esencial al respecto. Quedan por último los factores ambientales, físicos, químicos, biológicos y fundamentalmente aquellos psíquicos que pueden generar noxas epigenéticas. Por esa razón es tan importante una atención armoniosa del embarazo. Esto se ve reflejado en Argentina en leyes como la de violencia obstétrica y la que tiene el parto respetado. Esto trata de que toda paciente reciba un trato adecuado, tanto ella como su familia, y fundamentalmente promueve al acompañamiento de la embarazada y a un adecuado respeto de sus derechos y creencias. Y para que el ambiente en el que transcurre
el nacimiento sea el apropiado, no nos limitamos solamente a cuidar a la embarazada y a su entorno familiar, sino podemos ver en la experiencia uruguaya la necesidad de cuidar al equipo que asiste a esa embarazada durante esa asistencia, apareciendo lo que yo planteo como concepto de posibilidad de violencia obstétrica indirecta. Si se ejerce violencia sobre profesionales que asisten a una embarazada, en ese momento hay una violencia laboral directa sobre el profesional, pero el profesional impactado por esa violencia transmite su angustia a la embarazada, al feto o al recién nacido y se configura así una violencia obstétrica indirecta que causa daño sobre la madre y su hijo. El contexto actual nos abre un gran desafío de muchos nuevos conocimientos y oportunidades y también riesgos. Todos ellos deben ser enfrentados por equipos transdisciplinarios de profesionales altamente idóneos y actualizados. Para concluir con lo que aquí hemos expuesto, tenemos que meditar el contexto actual. La obstetricia de hoy ya no es la del siglo pasado. Hay oportunidades que le podemos ofrecer a nuestras pacientes para una mejor calidad de vida futura, una mejor salud de su hijo. Y es un imperativo ético que nos capacitemos, estudiemos, nos pongamos al tanto de los avances que se producen día a día y que se aplican en la práctica. No son simples teorías. Son cuestiones que nos permiten modificar destinos. Los primeros 1000 días que cambian destinos, en los cuales estamos involucrados fuertemente en la Asociación Argentina de Perinatología. Los invitamos a suscribirse a este canal de YouTube para recibir sus novedades y al pie de este video o podcast pueden encontrar ustedes información sobre actividades que resulten de vuestro interés. Agradecemos el apoyo de Ultrashal, Sociedad Anónima, Equipamiento Médico, de software médico para historias clínicas en línea, OpenEMR Comar, y de Estudio Lorman, consultores de compañías de seguros. Gracias por habernos escuchado.